Hey chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Como se los había prometido, hoy les traigo un nuevo caso. Quizás algunos lo conozcan, quizás no, pero hoy les voy a hablar sobre Dorángel Vargas, mejor conocido como el Comegente, siendo así este sujeto el primer asesino en serie conocido en la historia criminal de Venezuela, además de ser un caníbal. Si te gusta este tipo de historias y crees que tienes un estómago fuerte para poder escucharla, te invito a que te quedes a escuchar el resto de la historia. José Dorángel Vargas Gómez nació el 14 de mayo de 1957 y creció en el seno de una familia de bajos recursos que se dedicaba a la agricultura. Es muy poco lo que se sabe con respecto a los primeros años de la vida de este hombre, más que fue el tercer hijo de una familia campesina de muy bajos recursos. Se dice que estudió únicamente hasta sexto grado de primaria y que además desde muy pequeño empezó a manifestar problemas de conducta. Se dice que desde su adolescencia empezó a robar gallinas, se metía en problemas, no era una persona que le llegaba a agradar a todo el mundo, de hecho no tenía muchas amistades, porque las personas que lo rodeaban decían que él era bastante extraño. Las cosas que él hacía provocaban el repudio de las personas, como por ejemplo le gustaba comer la carne cruda del ganado, decía que le gustaba también la sangre y eso hacía que las personas se alejaran de él. Cuando Dorángel Vargas se hizo adulto, dejó la casa de su familia, se dice que fue prácticamente que huyó de ahí y fue a partir de aquel entonces que empezó a vivir en las calles. Se convirtió en un vagabundo, específicamente deambulaba por la zona de Río Torbes, en el estado Táchira, a unos 750 kilómetros de la capital de Venezuela. En cuanto a sus antecedentes penales, figuran 3 arrestos, 2 de ellos por robo de gallina y robo de ganado. Mientras que el tercer arresto fue lo que lo hizo de alguna manera famoso, ya que a mediados de 1995 la prensa centró toda su atención en este personaje, en Dorángel Vargas. Él fue acusado de haber asesinado y además de haber engullido a un hombre identificado como Baltasar Moreno. Por dicho motivo fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca por la muerte y posterior ingesta del cuerpo de Cruz Baltasar Moreno. Luego de 2 años de tratamiento, Dorángel Vargas fue dado de alta porque se dice que había superado ya el cuadro de esquizofrenia que estaba presentando, que él ya no representaba ningún peligro para la sociedad ni para él mismo. Por esa razón, él lo dejaron en libertad, dejaron que fuera a las calles nuevamente. ¿Que llama usted que se recuperó? O sea, bueno, que se estaba en condiciones normales. O sea, él no hizo evidencia de ningún signo patológico, ni de personalización, ni mucho menos, entonces pues fue dado de alta. Se dice que una vez que él salió de ese centro psiquiátrico, él se dirigió a buscar la casa de su familia, donde él vivía anteriormente, pero cuando llegó a aquel lugar, sus padres habían vendido la casa y se habían mudado de ese sitio. Por tal motivo, él decidió volver a las calles y volvió a ser un vagabundo. Por un tiempo se decía que él llevaba una vida tranquila, que andaba por las calles, que no se metía con absolutamente nadie, pero básicamente nadie se preocupó en el paradero de este hombre, ni siquiera el centro psiquiátrico ni sus padres se preocuparon por saber qué estaba sucediendo con su hijo, con este hombre ya adulto. Pasado el tiempo de reclusión en el centro psiquiátrico, ya estándole en las calles, ya tenía tiempo vagando por las calles, se dice que él buscó a la persona que lo había acusado del homicidio anterior y se dice que lo mató y también se lo comió. Después que él mató a esa persona y que se dice que también se la comió, realmente nadie se preocupó por ella porque también era un vagabundo, también andaba en las calles y realmente no había ni familiares, ni policías, ni nadie estaba pendiente de esa situación, así que pasó por alto. A mediados de 1998 y 1999 se presentaron varias denuncias a la policía de varias familias diciendo que había algunas desapariciones de familiares y no sabían el paradero de ellos. Ya para mediados de febrero de 1999, un grupo de jóvenes le notifica a la Defensa Civil que encontraron alrededor del Parque 12 de Febrero restos de huesos humanos. Tras un rastreo, los policías encontraron alrededor de 6 cuerpos, no básicamente los cuerpos, sino partes de los cuerpos, como las manos, los pies, la cabeza, que habían sido reportados como desaparecidos en el año 1998 y a principios del año 1999. Al principio se especuló que todo esto se trataba entre bandas rivales, que habían ajustes de cuentas. Esa fue básicamente la principal sospecha. Posteriormente la policía siguió buscando para ver si lograban encontrar el resto de los cuerpos, ya que como anteriormente les dije, solo se encontraron partes de los cuerpos como los cráneos, las manos y los pies.
Cerca de ese mismo parque del 12 de febrero donde encontraron los cuerpos enterrados, también estaba un rancho, y cuando se dirigieron a ese rancho y dentro del interior de este rancho, la policía pudo encontrar una persona con signos de demencia. Además habían restos de cuerpo en todo el rancho, también habían restos de partes de carnes que estaban preparadas como para el consumo. Además habían 3 cráneos, habían manos y pies también tirados como alrededor, bastante desagradable. Una vez que encontraron todo esto en aquella escena, Dorángel Vargas fue detenido y fue llevado a la comisaría. Además, ya este hombre presentaba, como les he dicho, antecedentes penales, y uno de ellos había sido también por la muerte de uno de los indigentes, y ya había tenido también ese antecedente de que había estado recluido en un centro psiquiátrico. Se dice que Dorángel Vargas cazaba a sus víctimas con un tubo en forma de lanza, los descuartizaba y guardaba las partes que él podía considerar que eran para el consumo, y las que no les gustaban las desechaba, las enterraba alrededor de aquel parque. Los objetivos principales de este hombre eran deportistas y obreros que trabajaban cerca del río Torbes, que frecuentaban mucho ese lugar, y esas eran las principales víctimas de este hombre. Sin embargo, él decía que no comía mujeres ni niños porque no les gustaba. Decían que la carne de las mujeres y los niños eran dulces y que además no le hacían nada malo al mundo. Yo no siento loco en ningún sentido, al contrario, a mí me siento que me hace falta comer gente, por lo menos. Una vez ya detenido, Dorángel Vargas llegó a dar varias declaraciones a la prensa. Fue realmente un boom en todo el país porque era la primera persona considerada como asesino serial, además que consumía carne humana. En esta declaración él dijo: la carne de los hombres sabe mejor que la de las mujeres, los hombres son como más sabrosos, las mujeres son dulces. Además, como este hombre no tenía ni lujos, ni nevera, ni nada en ese rancho, se dice que mataba alrededor de 2 personas por semana para su consumo. Se estima que confirmados fueron como 10, 11 cuerpos que él pudo haber asesinado y se los pudo haber comido, pero posteriormente se dice que pudo haber sido mucho más, como entre 30 y 40. En otras declaraciones él pudo confesar algo bastante asqueroso, que se los voy a leer. Él dijo en esa declaración que él llegó también a alimentar a otros indigentes y a otras personas. No me arrepiento de nada, como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas. Por necesidad me he metido en esta vaina, no me arrepiento, al contrario, me alegro porque me gusta la carne. Lo único que no me da apetito son las cabezas, manos y pies de los seres humanos, pero me los comía en sopita cuando me daba hambre. Esta declaración salió en el diario El Carabobeño, es un diario bastante importante en el país y bastante confiable. Ya para este mismo año, 1999, Dorángel Vargas se mantuvo detenido. Decidieron que el mejor lugar donde podían tenerlo era en la cárcel para resguardar la seguridad de él y además de las demás personas, a pesar de que era muy evidente que este hombre tenía problemas mentales muy serios. Por otro lado, si les hablo un poco de la parte penal en Venezuela, una persona que es declarada mentalmente inestable, que sufre de esquizofrenia o de algún otro síntoma bastante grave, es una persona inimputable, es decir, una persona que no la puedes detener en la cárcel. Lo más lógico es que lo hubiesen llevado a un centro psiquiátrico, pero para aquel entonces en ningún lugar lo recibían, y ya como que el perfil de este hombre era bastante serio. Por lo tanto, un tribunal decidió de que el mejor lugar donde lo podían tener era en esta cárcel. Así que les voy a leer lo que dijo este tribunal. Si bien es cierto que la comandancia de la policía no es el lugar adecuado para una persona declarada inimputable y a quien se le impuso una medida de seguridad, no menos cierto es que el Estado venezolano se encuentra en mora para todas aquellas personas en las condiciones de Dorángel. En consecuencia, quien aquí decide considera que los procedentes tanto para el resguardo de la integridad del ciudadano Dorángel Vargas como de terceros es que él mismo continúe el cumplimiento de la medida de seguridad en la comandancia de la policía. Él posteriormente lo condenaron a 30 años de cárcel, que es la pena máxima de Venezuela, la pena máxima que brinda el país. Por lo tanto, en la actualidad él sigue detenido. Después del 2010 no se supo más nada de este hombre. Lo único que se sabía era que él seguía preso, que estaba resguardado en esta cárcel, pero después de transcurrir 17 años, es decir, el año pasado, se volvió a tener noticias de este hombre cuando fue acusado de desmembrar a 2 hombres
que también estaban en la cárcel. Se dice que todo esto lo hizo por órdenes de otros sujetos que lo amenazaron a él, pero que él también lo hizo, ya que él tenía, como podemos decirlo así, cierta experiencia en esto. Para ponerlos un poco en contexto de por qué sucedió esto en una cárcel de Venezuela, por qué los reos no tienen seguridad, por qué no gozan de derechos humanos, por qué suceden estas cosas tan terribles, y les cuento que, bueno, básicamente las cárceles en Venezuela se puede decir que es el peor lugar del mundo. Creo que puedo definirlo como que es el infierno en sí mismo. Pero lo que sucedió el año pasado en esta cárcel en específico fue que varios reos tomaron el centro penitenciario. Se dice que además otros policías también estuvieron involucrados. Se dice que los reos le estaban pidiendo a la ministra de Asuntos Penitenciarios y al gobernador actual de aquel entonces, José Bielma Mora, que se les atendieran sus necesidades, como por ejemplo que los trasladaran a otro centro penitenciario, ya que en el sitio donde estaban no tenían seguridad, además estaban pasando hambre, entre otras cosas que no se hicieron evidentes. O sea, suponemos que hay algo más, los reos estaban exigiendo algo más. Se dice que hasta incluso estaban pidiendo dinero y que así de esa manera ellos iban a liberar a los que tenían retenido. Pero a ciencia cierta no puedo decirles realmente lo que estaban exigiendo estos reos o cuál era la finalidad de ellos. Esta situación duró alrededor de aproximadamente 29 días a un mes, cuando por finalmente la ministra de Asuntos Penitenciarios pudo ingresar al lugar y negociar con los reos. Pero una vez que pudo negociar con ellos, tuvieron que contar a todos los presos y se dieron cuenta que faltaban 2 de ellos. Además, las celdas estaban llenas que sí de sangre, de restos humanos, y ahí fue cuando pudieron verificar de que faltaban 2 efectivamente y que ellos mismos los habían matado y además se los habían comido, y Dorángel Vargas había participado en ese suceso. Después de que sucedió todo esto, muchos familiares estaban preocupados y denunciaban a todos los medios de comunicación lo que estaba sucediendo en ese centro penitenciario, ya que ellos no podían ver a sus hijos, y cuando se dieron cuenta de que habían 2 muertos, muchos estaban exigiendo ver y saber quiénes eran los que faltaban. En todos los diarios empezaron a salir noticias como: canibalismo en una cárcel venezolana, padre denuncia que su hijo fue apuñalado, descuartizado y entregado como comida. Otros decían, denuncian que presos venezolanos se comieron a 2 de sus compañeros tras asesinarlos. Otro diario decía, el comegente venezolano que descuartiza presos y hace empanadillas con ellos para alimentar el penal. Posteriormente, en uno de los medios de comunicación del país, salió una entrevista de uno de los padres que uno de sus hijos fue víctima de tan cruel asesinato. A mi hijo lo agarraron entre 40 personas, lo apuñalaron, aparte de eso lo colgaron para que se desangrara. Lo bajaron y el señor Dorángel, alias el comegente, fue el que lo descuartizó para dárselo de comer a todos los detenidos de Politáchira. Y al que no lo hiciera, los que encabezaban el motín lo golpeaban, le quitaban los dedos, le partieron las piernas, le perforaron pulmones, los golpearon en la cabeza con un martillo. Fue atroz y desastroso lo que vivieron esas personas allá. Como podrán ver en esta declaración, lo que sucedió en esta cárcel fue bastante terrible. Puedo decir que es como una película de terror, fue horroroso. No puedo ni imaginar el dolor que sienten los familiares al saber la forma en que murieron sus hijos. Si bien es cierto, estas personas están detenidas por haber cometido algún tipo de delito, robo, asesinato, qué sé yo, que los que hayan cometido, pero como podrán ver, en estas cárceles en Venezuela no tienes seguridad alguna, no gozas de derechos humanos, se pueden ver este tipo de atrocidades. Pienso yo que así como sucedió esto, pueden pasar miles de cosas horribles que uno no tiene acceso a esta información, y es bastante triste. Otra cosa que les quería mencionar fue sobre un video que empezó a circular por las redes sociales, donde se mostraba a unos reos obligando a otros a comerse a las víctimas ya muertas, comérselas así a sangre viva. No tuve el valor realmente para verlo y realmente no quiero verlo. Cuando a mí me llegó, vi como que los primeros segundos y vi de lo que se trataba, y enseguida lo quité. Muchas personas dicen que este video no se trata específicamente del momento que les he estado hablando, sobre los reos que agarraron a otros y los asesinaron, y donde Dorángel también participó, pero otros afirman de que sí se trata de lo que sucedió en Politáchira. Pero les puedo decir que ese video también anda rondando por ahí. Si ustedes lo quieren ver, bueno, lo vean. Si no, realmente les recomiendo no verlo porque me parece sumamente asqueroso.
Básicamente esta es toda la historia que pude encontrar con respecto a Durángel Vargas, conocido popularmente como el Comegente. Es más que evidente que esta persona tiene problemas muy serios, problemas mentales bastante serios, y pienso yo que es muy triste que él esté en esta cárcel cuando realmente él tuvo que haber estado desde un principio en un centro psiquiátrico resguardado desde mucho antes. Pienso que la culpa no es de él, porque se nota que es una persona que desde muchos años tenía problemas muy serios, cosa que sus familiares no pudieron atacar desde un principio. Quizás era una persona que no tenían el poder adquisitivo como para poder ayudarlo, y tampoco la policía pudo ayudarlo, ni siquiera en el centro psiquiátrico, que lo tuvo una vez por 2 años, pudieron ayudarlo. Simplemente lo dejaron en libertad diciendo que él ya estaba curado, y es evidente que no lo estaba. Pienso yo que fueron bastante irresponsables tanto la policía como el centro psiquiátrico, que pudieron conocerlo a él, y aún más triste las personas que fueron víctimas también de él. Y bueno, básicamente esta es toda la información o toda la historia que les tenía para contarles. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado este tipo de historia, no dudes de darle un me gusta, y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal, que formes parte de esta comunidad, además de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú seas el primero en estar viéndolo. No olvides que puedes seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Más que nada Instagram, que es el que más utilizo, es el que más interactúo. Y bueno, nada, yo creo que ya me puedo despedir y nos vemos en el próximo video.